Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en Efesios 6. Tenemos que cambiar ahí al final de la placa, dice Proyecto Avellaneda, ya es iglesia. Hay que cambiarla. En la semana me contaban los chicos, Ludmi y Lucas, contrataron a una chica que va a hacer las fotos en su casamiento. Y me manda Ludmi, mirá lo que lee la chica. Y estaba leyendo un libro de sana doctrina. Le digo, preguntale de dónde es. Se congrega en la iglesia de Avellaneda. Así que Ludmi le dijo, todos los domingos oramos por ustedes. Bueno, oramos por ese proyecto para que llegue a ser iglesia y ya es iglesia. Así que gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Bueno, Efesios capítulo 6. Nosotros vamos a estar en el verso 18 al 20, ya se leyó, pero vamos a leer de nuevo desde el 10 hasta el 20, y solo nos vamos a quedar en los versículos 18, 19 y 20. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, como debo hablar. En el versículo, ustedes lo que conocen Efesios, saben que se divide en dos partes, Efesios capítulo 1 al 3, la parte que nos habla de la posición que el creyente tiene en Cristo, y la parte del capítulo 4 en adelante, la parte práctica. Ya en el versículo 3, Pablo ya les dijo a ellos, y obviamente a nosotros por implicancia, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. También Pablo dice en capítulo 3, verso 8, nos habla de las riquezas inescrutables que tenemos en Cristo. Es decir, tenemos todos los recursos tenemos para vivir una vida piadosa. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas. Todo lo que necesitábamos para vivir una vida piadosa ya nos fue dado. En capítulo 4, cuando empieza la parte práctica, el apóstol Pablo habla de que debemos andar, y nuestro andar debe ser digno del llamamiento. O sea, Dios nos llamó, nos predestinó, nos escogió, nos llamó de manera eficaz, nos salvó, y entonces tenemos que vivir nosotros de una manera digna, de acuerdo a esa posición que tenemos. El tema es que tenemos que vivir de esa manera en un mundo donde Satanás es el príncipe de este mundo. Ya está vencido, sentenciado, ¿sí? En algún momento nos dice Apocalipsis, será lanzado para siempre al infierno, ¿sí? Él no va a ser el rey del infierno, el rey del infierno es Dios. El diablo se irá a sufrir al infierno. Lamentablemente muchas personas que no se arrepienten y creen en el Señor también irán a ese lugar. Pero lo que sí sabemos, porque la Biblia nos enseña, hasta que llegue ese momento, la Biblia nos dice que el diablo anda como león rugiente. Como un león rugiente, imagínense todo, bien
el cuadro. Nos imaginamos un león agazapado, rugiente, buscando su presa para devorar. Y acá en este pasaje vemos que su presa somos nosotros, los creyentes. ¿Sí? Obviamente no nos puede quitar la posición que ya tenemos en Cristo, no nos va a quitar, o sea, no nos va a quitar la salvación. No nos puede quitar los recursos que ya tenemos, ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero sí, Él puede, de hecho trabaja para quitarnos el gozo, para hacernos caer, para quitarnos el testimonio tal vez que tenemos del Señor en tu casa, en tu barrio, en tu trabajo, para impedir que crezcas, para que caigas en el pecado, para que te frustres, para arruinar tu familia, para arruinar tu matrimonio, para arruinar la iglesia del Señor donde la palabra se pone en alto. ¿Sí? Para que Dios no sea glorificado, para que el reino de Dios no avance, obviamente no lo va a detener, pero por lo menos Él quiere sacarnos del camino a nosotros. ¿Sí? Que dejemos de ser embajadores, no en el sentido posicional, sí, pero sí en sentido funcional. Nosotros somos embajadores, representantes del Señor, y para que nos olvidemos y dejemos de hacer eso. Entonces se trata de desenfocarnos, de estar tal vez de entretenernos, no necesariamente llevándonos a un pecado muchas veces, sino entretenernos y olvidarnos que hay obras creadas de antemano para que andemos por ella y que parte de esa obra o esas obras tienen que ver con la gran comisión, ¿sí? La gran comisión de evangelizar y de estar edificando mientras nosotros estamos siendo discipulados y viviendo para el Señor. Entonces, antes de llegar al versículo 18, y por eso leímos desde el 10, Pablo amonesta ahí a los hermanos ya llegando al final de su carta, y les dice que deben fortalecerse, que deben ser revestidos para estar firmes contra las insidias, contra las estrategias del diablo. Nosotros sabemos, de hecho, lo que nos gusta el deporte o el fútbol, se habla de los técnicos que hacen estrategias para ganar sus partidos. Bueno, imagínense al diablo con su ejército, haciendo bien organizado, haciendo una estrategia para destrozar nuestra vida. Pablo advierte que hay una batalla espiritual, ¿sí? Entonces, después de advertir que hay una batalla espiritual, en los versículos 12 nos habla de los adversarios y de esta jerarquía demoníaca que se organiza para atacar nuestras vidas. Y noten, no sé si prestaron atención, pero dice muchas veces contra quién, no es contra sangre y carne, no es contra otros seres humanos. La batalla espiritual es contra Satanás y sus demonios, que están bien organizados. Y el punto acá es concientizarnos, pero no temer y salir a reprender demonios, porque acá nos dice quién es más poderoso, Dios o el enemigo. Ya dijimos, el enemigo está vencido, es poderoso. Pero acá dice, fortaleceos en el Señor. Nosotros nos tenemos que fortalecer en el Dios Todopoderoso. Y ahí nos muestra, porque para que podamos estar firmes contra las insidias, las artimañas de un ejército poderoso. Pero nosotros tenemos que enfocarnos, ser conscientes de que hay una batalla espiritual, pero fortalecernos en el Todopoderoso. Y entonces en el versículo 13 se llama a la acción. Por tanto, tomad toda la armadura, ¿sí? Nosotros tenemos que echar mano, ya son recursos nuestros, pero tenemos que echar mano nosotros de la armadura. Y luego del 14 al 17 habla de la armadura, que tiene 6 piezas. Y habla allí en el versículo 14, está pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. ¿Sí? Ceñida la cintura, estar preparados con la verdad. Esa es la idea cuando habla de ceñid vuestra cintura. Estar preparados, estar comprometidos con la verdad, con la palabra de Dios. Tenemos que conocerla, tenemos que saberla. Si no, el enemigo va a ser fácil su estrategia para con nosotros. De hecho, entiendo de manera general que su estrategia es alejarme de este libro, porque gana muchísimo terreno si me aleja de este libro. Y se aleja a la iglesia o aleja de este púlpito la Biblia. Y no necesariamente el libro, porque el libro puede estar acá y podemos estar usando un texto y explicando cualquier
cosas o no explicando la Biblia, y sería una manera de estar alejando la Biblia del púlpito, estaría ganando mucho terreno. De hecho, como lo quiere hacer en la iglesia, imagino lo quiere hacer en mi casa, lo quiere hacer en tu casa. Después dice, revestidos con la coraza de la justicia. Eso tiene que ver con lo que cubría el dorso de los soldados, ¿no? Nos damos cuenta que está tomando la armadura de un soldado. Pablo está encadenado a un soldado y inspirado, ¿sí? Obviamente guiado por el Espíritu Santo, comienza a escribir y nos va enseñando y nos va diciendo, todos estos recursos ya son de ustedes. Y acá cuando habla de revestidos con la coraza de la justicia, está hablando de la justicia práctica, porque no puede estar hablando de la justicia imputada, porque la justicia imputada, el diablo, o sea, no puede hacer nada para quitarme lo que ya me fue imputado, ya fui declarado justo, la justicia de Cristo se me imputó, por eso la salvación es segura. Está hablando de la justicia práctica, ¿sí? De la obediencia, me tengo que someter a Dios, dice Santiago 4:7, me someto a Dios y el diablo huye. ¿Y cómo me someto? Siendo obediente a las Escrituras, me someto a Dios y entonces el diablo huye. Y eso no significa que huye para siempre. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿sí? Salimos a caminar confiados con el Evangelio de la paz, o con el Evangelio que hizo la paz, que nos trajo la paz. Éramos enemigos de Dios, pertenecíamos a este grupo nosotros. Nuestro padre era el diablo. Estábamos enemistados con Dios, pero por medio del Evangelio, que es poder de Dios, el Evangelio de Jesucristo, fuimos arrebatados de la garra de Satanás y estamos en paz con Dios, y yo puedo caminar en este mundo, en esta batalla espiritual, en este mundo oscuro, estoy del lado de la victoria. En todo, tomando el escudo de la fe, un escudo que era rectangular, bastante grande, para los dardos que venían con fuego, uno se cubría de esa manera, y está hablando de los dardos del maligno. Satanás nos va a tirar dardo a nuestra mente para tratar de arruinar nuestra vida. Tomando el escudo de la fe, cuando habla de la fe no está hablando del cuerpo de doctrina, sino más bien ahí sería como un sinónimo de confianza, el hecho de tener confianza cuando tira esos dardos que tal vez nos quiere hacer sentir, no sé, solo, o caímos en pecado y frustrados y confesamos nuestros pecados y nos sentimos mal porque pecamos, pero si ya confesaste, entonces con 1 Juan 1:9 yo tapo lo que el enemigo quiere producir en mi mente, que es, Dios no te perdona, sos una basura. Yo pequé y si yo ya confesé mi pecado, y le fui justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad, y le creo a Dios, no al enemigo. Y me siento solo, y la Biblia dice que no estoy solo, que quedó una vez solo el Señor en la cruz para que yo jamás quede solo. El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no me va a dar todas las cosas que necesito? También. Entonces, tomando el escudo de la fe, después habla del yelmo de la salvación, que es el casco de salvación, ¿no? El casco que usaban los soldados, y acá habla del casco de la salvación. El casco era para proteger la cabeza de los golpes, de la herida. Y Satanás trata de atacar nuestra mente y tal vez muchas veces haciendo dudar de nuestra salvación. Y nosotros ahí tenemos que recordar que la salvación del Señor es segura, es para siempre, que ya somos salvos, estamos siendo salvados en un sentido y se completará en otro sentido la salvación cuando estemos con Él para siempre en el cielo. Y la espada del Espíritu que ahí aclara que es la palabra de Dios, la espada que estaba siempre a mano del soldado para sacarla enseguida, siempre a mano la tenía. Necesitamos que la palabra de Dios, tenerla siempre a mano. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús fue tentado y enseguida el Señor dijo, escrito está, sacó la espada. Otra vez la tentación, escrito está, escrito está. Así tenemos que vivir nosotros en este mundo. Y entonces viene nuestro texto, versículo 18 hasta el versículo 20. ¿Sí? Pablo no cambia de tema, pero no es una pieza de la armadura, pero sí es fundamental para la armadura. Pablo sigue con el mismo tema,
Sigue hablando del mismo tema y ahora lo que va a hacer es enfatizar la oración. Y yo me ponía a pensar que si hay un énfasis acá en la oración, seguramente siempre la palabra de Dios nos va a tocar, pero no, nos tiene que tocar porque yo estoy seguro que acá nadie se siente un héroe de la oración. Todos, si decimos, ¿cuántos puntos tenés? ¿Te ponés orando? No quiero preguntar, pero seguro nadie pone 10. Dudo que alguien se ponga 9. Creo que todos nos sentimos en falta en cuanto a la oración. Y para ver la conexión ahí que hay con el hecho de fortalecernos y de ponernos la armadura con la oración, fíjense versículo 14, estad pues firmes, y comienza a hablar de cada pieza. Pero ¿cómo estamos firmes? Verso 18, orando. O sea, con solo saber intelectualmente cada pieza y la función que cumple, tengo que ir poniéndome las piezas, digamos así, orando. Estar orando continuamente. Es decir, es una batalla, vivo la vida con una actitud de rodillas, entendiendo que estoy en una batalla continuamente. Cuando vas a donde vayas, hay una batalla. El diablo quiere ganar tu mente. Estamos en guerra, verso 10 al 13, tenemos la armadura, verso 14 al 17, pero será eficaz si nosotros oramos. ¿Sí? Si nosotros oramos. Podemos decir así en una oración, tenemos que apropiarnos del poder de Dios para estar firmes contra los poderes de la oscuridad. Tenemos que apropiarnos del poder de Dios, o sea, de la armadura que el Señor nos provee, para estar firmes contra los poderes de la oscuridad. ¿Cómo lo hacemos? La respuesta, orando. Y entonces, versículo 18 al 20, vamos a mirar 5 características que debemos tener en cuenta al orar, porque nos enseñan a estar firmes en la batalla. 5 características que debemos tener en cuenta al orar, porque nos enseña a estar firmes en la batalla. Pero antes de meternos así de lleno en el versículo 18, no perdamos de vista el contexto histórico. Pablo es el autor, sabemos, el que escribió la carta. Y si no recuerdan, Pablo estaba preso. Y nos dice después en Hechos, sabemos que estaba preso en una casa. Estuvo ahí privado de su libertad por 2 años, atado a soldados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estaba esperando ser el juicio ante César, quien humanamente tenía el poder de vida o muerte. ¿Sí? Pero sin embargo, si ustedes prestaron atención al versículo 20, Pablo dice, por el cual yo soy un embajador. Pablo no se veía como un prisionero de Roma. Pablo era, a los ojos de Roma, un prisionero, pero él se veía a sí mismo como un embajador del Señor. ¿Sí? O sea que lo que él está diciendo es, yo estoy acá en esta situación, pero ¿saben? Dios me tiene en esta situación. En la cárcel, Dios me tiene en esta situación. Dios ha orquestado todo para que yo esté en este lugar y para que en este lugar yo sea un representante fiel de Él. Por eso después Él va a pedir, oren por favor por mí. ¿Sí? Oren por mí, va a decir Él. Bueno, nosotros tenemos que tener la misma actitud y debemos pensar igual que Pablo. Yo no sé dónde estás ahora, si estás en la universidad, en el trabajo, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en ese barrio, en esa familia, a ese mercado que vas, pero donde vos estás, Dios te tiene en ese lugar. Y sos el embajador, la embajadora de Dios en ese lugar, para ser testigo del Señor en ese lugar, para poner en alto el testimonio de Dios en ese lugar. Con tu vida, testimonio, pero hablando, porque Él después va a pedir por favor para que Dios me dé palabra, no solo para que vean que soy moralmente una buena persona. Testimonio, pero también hablar de la palabra de Dios. Entonces, como dijimos, estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso, necesitamos depender de Dios. 5 características vamos a comenzar a ver. Yo decía que a veces somos como Pedro, ¿sí? Como Pedro que lo negó
3 veces, pero Pedro, sinceramente, él amaba al Señor. Él amaba al Señor. Pero creo que no entendía la dimensión de lo que estaba pasando. Satanás estaba haciendo una estrategia para presionarlo y buscar que lo niegue. Él ni estaba consciente de que eso estaba ocurriendo. El Señor se lo dijo, nosotros lo sabemos porque lo leemos. Nosotros tenemos más revelación, tenemos lo que le pasó a Pedro, lo que le pasó a los discípulos, tenemos este pasaje, pero creo que aún así muchas veces no somos conscientes de la batalla espiritual que hay en nuestras vidas. Y confiamos mucho en nosotros. Como Pedro, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera. Yo voy a ir a ese trabajo, en ese lugar, y yo voy a dar testimonio del Señor. Y yo voy a hacer, ¿no? Y en mi barrio voy a testificar del Señor. Y confiamos mucho en nosotros y tal vez cuando hay que hacerlo, damos marcha atrás y no hacemos nada. Y después tal vez hasta nos tranquilizamos justificándonos, no, por qué esto, por aquello, para estar tranquilos, pero cuando somos sinceros fuimos cobardes, tal vez nos faltó orar y tal vez la presión de ese momento nos llevó a negar al Señor con nuestra actitud. A Pedro, a Juan y a Jacobo el Señor les dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte, y les pidió que velen por él. Y cuando el Señor volvió de orar y de estar orando y clamando por lo que iba a enfrentar, volvió y estaban durmiendo. Y el Señor en ese contexto le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Eso significa que si no oramos y velamos, ¿qué va a pasar? Vamos a entrar en tentación. Y ellos estaban durmiendo. Y ellos entraron en tentación. Y todos lo abandonaron. Nosotros seguimos a Pedro, pero todos lo abandonaron. Nada más que Pedro es más notable porque el Señor le había anticipado, más a negar 3 veces. Pero todos se fueron, todos abandonaron al Señor. Entonces tenemos que entender que no somos muy diferentes a Pedro. No somos muy diferentes a Pedro nosotros. Somos frágiles. ¿Y después qué le pasó a Pedro cuando lo negó? Se sentía re mal. De hecho, cuando el Señor resucita, le dice a las mujeres: vayan y dígale a los discípulos que nos vemos en Galilea, y a Pedro, porque el Señor sabía que estaba mal. Y a veces cuando nosotros le fallamos al Señor nos ponemos mal y nos frustramos, y Satanás dice: eso era lo que estaba buscando. Por eso el Señor enseñó una parábola ya en Lucas 18:1. Les refirió una parábola, y esa parábola fue para enseñarles a ellos que debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Porque ¿qué pasa si no oran en todo tiempo? Van a desfallecer. Hay que ser como esa viuda que continuamente está yendo al juez. Entonces la oración no es una opción, no es algo que lo hacemos si queremos, es un mandato. Orad sin cesar, debemos disciplinarnos para orar al Señor. No solo orar cuando vamos a comer, no solo orar cuando vamos a dormir, ¿sí? No solamente en esos momentos, tenemos que perseverar, porque el diablo anda, ¿sí? Como león rugiente, quiere destrozar tu vida. Me ponía a pensar si el Señor nos deja ver un poquito nomás lo que el diablo está intentando hacer con mi vida o con mi familia. Tal vez, no sé, ayunaría y capaz que pasaría la noche orando. Bueno, no hace falta que me muestre nada, me dice acá el texto. Yo tengo que ser obediente. Tengo que ser obediente a lo que él me dice acá. Este pasaje nos enseña entonces que debemos orar y velar porque ese mismo enemigo que estaba detrás de Pedro y de los discípulos está detrás nuestro. En primer lugar, entonces, la primera característica es: debemos orar con toda oración y súplica. Como dice ahí, tal cual dice ahí, debemos orar con toda oración y súplica. Nos dice cómo orar: con toda oración y súplica. La palabra todo ahí nos está mostrando de que no hay una sola manera de orar, que hay muchas maneras de orar, o que hay variedad para la oración y para la súplica. Recién pasó el hermano Cristian y oró en público. Me imagino que antes de venir para acá oró en privado. Capaz que cuando venís manejando orás en silencio, orás en tu mente. ¿Sí? Hay diferentes maneras. Y nuestro Señor Jesús oró en público, oró en la tumba de Lázaro, oró desde la cruz, oró por los discípulos.
Y la palabra oración ahí, cuando dice con toda oración, es la palabra que se usa para hablar de manera general de la oración. Tiene que ver con la adoración, con la gratitud, con la confesión. Es como decir, Señor, por favor, sé que hay una guerra espiritual, dame victoria. Estoy orando de manera general. Señor, ayúdame a tener valor hoy para predicar en el trabajo, ¿no? De manera general. Señor, te pido por mi hermano, que sean valientes y que den testimonio de ti. Y la palabra que se usa ahí para que dice oración y súplica, esa palabra súplica, está hablando de solicitudes específicas. Señor, te pido por esta tentación que estoy teniendo. Y se la describo porque Él sabe. Estoy siendo tentado con esto, Señor, por favor ayúdame, no quiero caer. Señor, mi hermano está prosperando y estoy sintiendo algo por dentro mío que no me gusta. Señor, parece que estoy teniendo envidia. Por favor, Señor, ayúdame a no tener envidia, que el enemigo no se aproveche de esto en mí. Y estoy suplicando por cosas específicas, no solo de manera general, por cosas específicas. Señor, ayúdame a resistir esta tentación. Señor, ayúdame en este momento, tal vez, que no es el mejor económicamente, a no desconfiar de ti. Ayúdame a entender de que tú me vas a proveer todo lo que necesito. Señor, por favor, no quiero desconfiar. No quiero que el enemigo use esto para que yo desconfíe de vos. Entonces estamos continuamente en una guerra, estamos de rodillas, esa es la idea. ¿Sí? Y entonces la segunda característica, después de que nos dice con toda oración y súplica, nos dice ahí que debemos orar en todo tiempo. Esa es la segunda característica. Debemos orar en todo tiempo. Vamos a ver de qué se trata. Enseguida nos damos cuenta que no puede ser 24 horas al día porque tenemos que dormir. Y cuando dormimos, yo ni me acuerdo lo que hago. Cuando me despierto me acuerdo que me había acostado a dormir. Entonces no puede significar 24 horas al día, con toda oración y súplica. Está hablando de tener una conciencia de Dios, ¿sí? En este sentido, conciencia de la batalla espiritual, conciencia de Dios, y continuamente sé que puedo ir al Señor en oración, que por los méritos de Cristo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia en todo momento, y continuamente yo puedo estar, como dijimos recién, en el auto, cuando estoy trabajando, no sé, te mandan a hacer algo medio complicado en el trabajo y ahí en tu mente orá, Señor, ayúdame, por favor, a poder hacerlo bien y glorificarte. Vas a hablar con alguien, con una autoridad, y Señor, por favor, ayúdame a poder representarte bien y dar testimonio de ti, y predicar el Evangelio, abrirme puerta para predicar el Evangelio. Bueno, en 1 de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Bueno, es la idea, orar sin cesar. Es una conciencia de Dios y dependencia continua de Él. Y cuando dice en todo tiempo, esa frase también se puede traducir en cada oportunidad. Hay dos palabras griegas para tiempo. Una palabra es cronos. Y la digo para que se den cuenta, crono, nosotros sabemos que tenemos una palabra que es cronómetro. Entonces, cronos habla de la hora, del reloj, en ese sentido, el tiempo, y no es la que usa acá. Hay otra palabra que es kairos, y tiene que ver con una época, tiene que ver con un momento específico. Tiene que ver con un momento especial. Ya en 5:16, Pablo dijo que debemos ser sabios y no necios, aprovechando, comprando, redimiendo bien el tiempo. Y es la misma palabra, bien como comprar, es tan valioso el tiempo que Pablo dice redimiendo, tenés que comprar cada oportunidad, porque esa es la manera de ser sabio. Y acá usa la misma palabra. Orad en todo tiempo, en toda oportunidad. Vos no sabés, el enemigo no descansa. Y tenemos que siempre estar con discernimiento. El Señor les dijo, velad y orad para que no entren. Y ellos no tuvieron discernimiento, ni pensaron que era la oportunidad para que el enemigo ataque. Nosotros tenemos que discernir. ¿Sí? Cuando todo va bien y nos va bien, puede ser una oportunidad para que el enemigo
haga algo para nuestro orgullo, entonces tenemos que orar a Dios para mantenernos humildes cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van mal, tal vez el enemigo usa esa oportunidad para hacerte desconfiar de Dios. Y bueno, Señor, ayúdame por favor a entender que estás al control y que esto lo estás usando para mi bien. Necesitamos continuamente estar orando. Ahí Nehemías capítulo 1, ustedes recordarán cuando Nehemías se entera de que Jerusalén estaba destrozado y le dio mucha tristeza y dice, y ayuné y me puse a orar. Me puse a orar y varios días, ayunó y oró varios días. No nos dice qué, pero después sabemos que pueda ir a ese lugar y que pueda ser usado por el Señor. Y estaba muy triste él, y cuando el rey lo vio triste, y no se podía estar triste delante del rey, corría peligro la vida. Le dice, ¿por qué estás triste? Y entonces él le abre el corazón y le dice lo que le está pasando. Y ante esa situación él podría haber sido presionado y haber mentido, haber ido para otro lado, pero él había estado en oración y en ese momento él oró cuando le dijo que le cuente por qué, y él le dijo la verdad, y entonces se abrió una puerta para que él vaya, y él ya tenía todo planificado. Oré al Señor y le dije esto y esto es lo que quiero hacer. Pero imagínense si no hubiese estado orando y si en ese momento no oraba, tal vez la presión del momento lo llevaba a mentir o a ir para otro lado. Cuando se les dice a Daniel que deje de orar 3 veces al día, él siguió orando, porque no se creía fuerte. Oraba y pedía fortaleza al Señor para seguir siendo luz, testimonio. La iglesia se caracterizó por orar en todo tiempo y continuamente, y cuando fueron presionados para que dejen de hablar, ellos oraron a Dios más todavía en esa oportunidad. Señor, no te queremos negar. Nos están presionando para que te neguemos. Señor, no queremos negarte. Tú nos mandaste a que te prediquemos, danos de nuevo, Señor, por favor. Nosotros lo pasamos muy rápido, pero imagínense la presión en ese momento. Que entre un ejército acá, ¿ustedes son cristianos? Y sabemos lo que nos va a pasar. No. Estamos reunidos acá para, ante la presión y el miedo podemos decir cualquier cosa. Pero tal vez si venimos orando y, Señor, por favor, no te queremos negar, y estamos en esa situación, el Señor nos va a dar la fuerza, la fortaleza, porque eso no es casualidad, es el Señor que permite que pasa, y nunca va a venir una tentación, una prueba que no podamos soportar, y en ese momento vamos a poder decir, sí, somos del Señor nosotros. Van a morir, y bueno, para nosotros el morir es ganancia, vamos a decir. Esperemos que así sea. Lo que quiero enfatizar es que tenemos que orar, porque somos tan frágiles, ¿sí? Pablo está preso. Pablo está preso, tiene que estar ante las autoridades y pueden decretar que va a morir. Y nosotros a veces lo pasamos muy rápido y no nos ponemos a pensar en la presión. Pero imagínense, ustedes salen, si les pasa, a hablar y tal vez sale el vecino que lo conocés desde chiquito, lo conocés toda tu vida y querés hablarle, y en la primera que dio una respuesta media áspera o te miró medio feo, ya arrugaste, ya arrugamos. Con un vecino que simplemente da una respuesta media áspera, o alguien que querés comenzar a hablar y enseguida nos apichonamos capaz. Bueno, Pablo tenía que presentarse ante las autoridades, y él no quería dar marcha atrás, él quería glorificar a Dios, porque él es un embajador del Señor, y él sabía que el enemigo se iba a aprovechar de esa situación para presionarlo, para negar al Señor. Por favor, dice Pablo, hay que orar en todo tiempo, ¿sí? En todo tiempo, en todo momento. Tengo acá Lucas 4, del 1 al 13, pero no vamos a ir porque para no hacerlo tan largo, pero sí es la tentación de Jesús. Y ustedes saben que Jesús fue tentado 3 veces. Bueno, tuvo 40 días, y imaginamos que fue tentado cada día y que no fueron las únicas tentaciones, son las que están registradas en las Escrituras, y aparentemente fue el último día las que están registradas. Y el Señor le contestó, escrito está, y venció. Y después en el versículo 13 del capítulo 4, nos dice que Satanás se fue, creo que dice, para volver en otro momento, y esta versión le agrega oportuno.
Ese era el momento oportuno. El Señor estaba cansado, estaba solo, estaba débil humanamente hablando. Nadie lo veía. Era el momento oportuno para que el Señor caiga. El enemigo sabe, porque tiene un ejército, no porque es omnisciente, ni porque es omnipresente, porque tiene un ejército desplegado y sabe de nosotros. Cuando estamos débiles, frágiles, cuando no estamos leyendo. Vuelvo a decir, no por omnisciencia ni omnipresencia, sino porque tiene un despliegue con su ejército. Y Él sabe cuándo es el momento oportuno para atacar. Somos vulnerables, frágiles, por eso debemos orar en todo tiempo, para no desmayar. Entonces, de manera práctica le quiero leer algo que dice MacArthur. ¿Cómo podemos aplicar esto de orar en todo tiempo? Él dice así: orar en todo tiempo es vivir con una conciencia continua de Dios, de tal modo que todas las cosas que vemos y experimentamos se conviertan en tema de oración, porque vivimos con una conciencia profunda de nuestro Padre Celestial y una sumisión perfecta a Él. Esto significa que cuando somos tentados, ponemos esta tentación delante de Él y pedimos ayuda. Cuando experimentamos algo bueno y hermoso, de inmediato agradecemos a Dios por ello. ¿Sí? No lo merecemos, gracias a Dios por darlo. Al ver la maldad a nuestro alrededor, oramos para que Dios enderece lo torcido y nos disponemos a ser usados por Él para ese fin. Cuando nos encontramos con alguien que no conoce a Cristo, oramos pidiendo que Dios atraiga a esa persona para que se acerque a Él y para que nos utilice como un testigo fiel. Al vernos enfrentados a problemas, acudimos a Dios como nuestro libertador. En otras palabras, nuestra vida se convierte en una oración que asciende de manera continua al trono de la gracia, una comunión perpetua con nuestro Padre Celestial. Creo que es excelente la aplicación, porque eso me mantiene continuamente en conciencia. Entonces no me deja enorgullecerme cuando las cosas van bien. Continuamente estoy orando, todo momento, en mi mente, al Señor. Bueno, la tercera característica, debemos orar en el Espíritu. Debemos orar en el Espíritu. Dice ahí, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo. Ya vimos hasta ahí, pero dice en todo tiempo. Y luego dice en el Espíritu. Mayúscula, la tercera persona de la Trinidad. En el Espíritu debemos orar. Ahora vamos a ver de qué se trata, pero les quería mostrar, simplemente mostrarles nada más para que vean. Versículo 10. Por lo demás, fortaleceos ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Versículo 11. Revestidos con toda la armadura ¿de quién? De Dios. Parece que el Padre. Y ahora en versículo 18. Orad en toda oración y súplica, en todo tiempo en el Espíritu. En esta batalla está con nosotros el Dios Trino. El Dios Trino está con nosotros. Es tremenda la batalla, la lucha, el ejército demoníaco. Pero somos conscientes, pero nuestro enfoque es el Dios Trino está con nosotros. Ya nos dio todos los recursos. Y lo vamos tomando en la medida que oramos. Tenemos que orar. Y dice acá que tenemos que orar en el Espíritu. Básicamente orar en el Espíritu significa orar en armonía con el Espíritu. ¿Y cómo sé cuando oro en armonía con el Espíritu? Bueno, el Espíritu ha revelado la Escritura. Entonces, en armonía con la revelación de Dios, tengo que orar. ¿Sí? De hecho, ahí en el versículo 17 dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tengo que tomar la palabra de Dios. Tengo que estar listo con la palabra de Dios. Cuando venga una tentación, estoy listo con la palabra de Dios y oro en el Espíritu. Estoy siendo atacado de esta manera, Señor, pero tu palabra dice que no va a venir ninguna tentación que yo no pueda soportar. Señor, ayúdame a soportar y a salir victorioso de esta situación. Señor, estoy siendo presionado y tengo temor de predicar el Evangelio. Por favor, dame de nuevo. Tu palabra dice que si pedimos, tú nos vas a dar lo que nosotros necesitamos. Yo ahora necesito de nuevo porque estoy muerto de miedo para hablar y no quiero ser infiel. Dame de nuevo, Señor, para hablar y contar que soy cristiano y poder, si se puede y se abre puerta, explicar el Evangelio.
Bueno, en Efesios 5:18, pasaje que todos conocemos, dice, sed llenos del Espíritu, sed controlados por el Espíritu, sed guiados por el Espíritu, sed dominados por el Espíritu. Y sabemos, porque lo explicamos muchas veces, paralelo con Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, ¿qué es ser controlado por el Espíritu? Es lo mismo que la palabra more en abundancia. Cuando la palabra mora en abundancia, está morando conmigo, ¿qué cosa? La espada que el Espíritu usa. Entonces tengo que ser saturado de la palabra de Dios. Como dice Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo me deleito en el Señor? ¿Cómo se deleitaba el salmista en el Salmo 1, verso 2? Se deleitaba en la palabra de Dios. Nos deleitamos, somos saturados por la palabra de Dios. Y entonces ese espíritu, nos dice Romanos 8:15, que nos lleva a tener intimidad con el Señor y nos lleva a clamar, Abba, Padre, nos lleva a orar a Dios y oramos saturados de la palabra de Dios, vamos a orar al Señor y vamos a orar en armonía con lo que está revelado en las Escrituras. Y vamos a pedir conforme a las Escrituras y vamos a orar como orábamos por el evangelismo, vamos a orar por denuedo, vamos a orar por la santificación, vamos a orar por la unidad, vamos a orar para que podamos andar de manera sabia, vamos a orar para que aprovechemos el tiempo, vamos a orar para que nuestro andar sea digno del Señor. Y a medida que vamos conociendo y conociendo y conociendo, vamos a ir orando conforme a las Escrituras, cada vez más. Y voy a orar por mis hermanos conforme a las Escrituras. Cuanto más conozco la Biblia, mejor voy a orar. Y cuando no sé qué orar, estoy tranquilo porque el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Es como un embudo que filtra y todo va a llegar bien al Señor. ¿Sí? Entonces, para orar en el Espíritu tenemos que estar en sintonía con el Espíritu. Nuestra mente se debe poner en armonía con la mente del Señor. Dice que tenemos la mente del Señor. Está acá, las Escrituras. En la medida que conocemos las Escrituras, vamos descubriendo y vamos pensando cada vez más como el Señor piensa y vamos a orar como tenemos que orar. La cuarta característica, vamos a ver, otra característica de la oración es que debemos velar con toda perseverancia. ¿Sí? Debemos velar con toda perseverancia. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica. Otra vez aparece la palabra súplica, ya por segunda vez. La idea de velar es estar despierto, sin dormir. Bueno, sabemos el contexto. El enemigo con sus demonios no duerme. O sea que no hay tiempo no hay feriados para la oración. No podemos decir, bueno, me voy a tomar un tiempo sin orar. No deberíamos. No deberíamos. Pensando en la iglesia, yo creo que el diablo quiere meter falsa doctrina, debemos estar atentos a eso. Quiere meter en nuestra mente tentaciones, seducciones carnales. Bueno, cuántas cosas. Si era así en el tiempo que escribió Pablo, imagínense ahora con toda la tecnología y todo llega más rápido a nuestra mente. Imagínense lo que tenemos que hacer. Tenemos que orar, velad y orad. Jesús dijo eso a sus discípulos, velad y orad. Velad, estén alertas. O sea, la oración tiene el propósito de mantenernos alerta. Y si estamos alerta, nosotros, ¿sí? La oración provoca que estemos alerta. Y si estamos alerta, vamos a estar orando. Vamos a estar orando porque obviamente nos sentimos que no podemos y necesitamos ir al Señor, pero debemos mantenernos alerta. No podemos descuidar. Y de hecho, acá las palabras que son participios que usa orando, velando, ¿sí? Todo en tiempo presente, y a eso le sumamos en todo tiempo. Y por si quedó claro que tenemos que orar continuamente, dice con toda perseverancia. O sea, no hay duda de que es continuamente, en todo tiempo. Hay que perseverar, hay que persistir en oración, no hay que bajar la guardia.
Cuando bajaste la guardia, sonaste. Podés quedar noqueado. Pablo mismo decía que él se autodisciplinaba, no sé qué, habiendo sido heraldo para todos. Yo mismo, Pablo, venga a ser descalificado. No se descuidaba. Imagínense si Pablo caía. Qué tremendo hubiese sido. Debemos suplicar, dice la quinta sería, debemos suplicar por todos los santos. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay un ejército de demonios, pero hay un ejército de santos que son soldados. Somos soldados del mismo capitán, somos del mismo ejército. Y todos nos necesitamos, y necesitamos orar unos por otros. ¿Sí? Por cosas específicas, porque ya dijimos que súplica tiene que ver con solicitud específica. Para eso yo tengo que saber las necesidades específicas. Y tal vez si en mi casa hay santos, podría empezar por mi casa. Y seguir por la congregación, y bueno, en la congregación son muchos, en la reunión casera, y empezar ahí voy conociendo a los de las reuniones caseras y oro específicamente por ellos. Por aquel que estoy discipulando, por el grupo que te va a tocar de mujeres, en el que vas a estar, abrir en la medida que creas que es posible, abrir tu corazón y oren unas por otras. Grupo de hombres, de matrimonios, tenemos que orar unos por otros. Sí, que puedas decir, ¿sabes qué? Yo todavía no me identifiqué en mi trabajo con el Señor, tengo vergüenza y no quiero que pase eso, orá por mí. Sí, hermano, voy a orar por vos. Mañana tengo una entrevista y ya de entrada quiero decir que soy cristiano. Y identificarme, lo que sea. Orá por mí, por favor. Pensando en el Señor, ¿no? Él en la cruz oró por Él mismo, capítulo 17, oró por los discípulos y oró por los que iban a creer. Pensando en Pablo, Pablo oraba por él, oraba por su iglesia, ¿sí? Y acá tengo, muchos versículos donde Pablo ora, Romanos 1:9, 1 Corintios 1:4, Filipenses 1:3, en todos, Colosenses 1:3, Efesios 1:15, todos esos pasajes y más donde él ora por los cristianos y ora por cosas específicas para que crezcan en santidad, para que se abran puertas para predicar el Evangelio. Bueno, como Jesús y como Pablo tenemos que orar nosotros unos por otros, ¿sí? Por naturaleza somos egoístas, por naturaleza pensamos mucho en nosotros. Bueno, acá nos está enseñando que tenemos que pensar en otros. Y acá dice específicamente por quiénes, por los santos, por mis hermanos. Y no pierdan de vista que Pablo está preso. Pablo está preso y sin embargo pensaba en otros. Pregunto, no para que contestes, sino para que te examines. ¿Orás por tus hermanos? ¿Tenés una lista de hermanos por quienes orás? ¿Orás así como estamos viendo acá? Todos tenemos cosas para arreglar, estoy seguro de eso. Bueno, que el Señor nos ayude a arreglar lo que tengamos que arreglar. Pero en este contexto de orar por los santos, Pablo no se excluye. Oren por todos los santos, pero no oren por mí porque yo soy el superhombre. Y orad por mí, dice Pablo. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo, vos vas como al frente como loco. ¿Querés que oremos por vos? Oren por mí, dice Pablo. Yo soy igual que ustedes. Él admite su necesidad. Necesita que oren. Él fue el que escribió Romanos 7. Miserable de mí. Tengo una lucha tremenda dentro mío. Él es el que escribió este pasaje de que hay una lucha contra el enemigo. Él es el que escribió esas cosas. Oren por mí, dice. Oren por mí. No se la creía. Él entendía que necesitaba echar mano de los recursos que ya tenía.
Él oraba por él y él pedía que oren por él. Y específicamente él oraba por audacia. ¿Sí? Él quería, oren por mí para que, ¿qué significa esto? Que yo pueda actuar sin temor a las circunstancias y que pueda ser un embajador y representar al Señor, no importa delante de quién tenga que compadecer, no importa quiénes estén, no importa si están con cara de malo y con la espada ahí desenvainada, no importa. Oren por mí, yo quiero ser fiel. ¿Sí? Pero no era que él decía, yo voy a ir al frente como loco, no pasa nada. No, oren por mí. Yo sé que eso me puede intimidar y necesito que oren. Y sé que Satanás puede usar eso para amedrentarme y que no dé testimonio. Por favor, oren por mí, dice Pablo. En Colosenses 4:3, que no hace mucho tiempo lo vimos, orando al mismo tiempo por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo, dice. Por favor, oren por mí. Que Dios me abra puerta y por favor para que cuando yo pueda abrir la boca y manifestarlo como debo manifestarlo. Impresionante, Él nos está pidiendo, oren por mí, por favor, que saben las cadenas. No aguanto más, ¿sabe cómo duele estar amarrado a cadenas? Oren por favor porque son insoportables los soldados que tengo acá 24 horas al día. Algunos por ahí zafa, pero la mayoría son insoportables. Oren por favor. No se enfoca en él. Capaz que eran insoportables los soldados, capaz que le dolía tremendamente la espalda. Sí. Oren por mí. Y ahí nos empieza a decir específicamente por qué. Para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Para que pueda predicar el Evangelio. Probablemente Pablo está recordando, no sabemos, pero probablemente él está recordando lo que escribió Lucas allá, palabras del Señor. Lucas 21:15, porque yo os daré, dice el Señor, yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Yo os daré. Oren por favor para que pueda tener sabiduría de lo alto, para que pueda hablar en el Espíritu. En Marcos 13:11 dice la palabra de Dios, y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Eso no significa que no estudiamos y nada, total Dios me da, no, me preparo. De hecho, acabamos de decir, en el Espíritu tengo que estar lleno de la palabra, pero aún así no dependo de mí. Que a la hora de la verdad pueda estar tranquilo. Bueno, no es tan complicado subirse acá al púlpito porque sé que todos ustedes quieren escuchar la palabra de Dios. Pero a veces hay, no sé, cierto, puede ser nervios y decirle, Señor, por favor, lo que... no quiero subir, ya estudié, listo, y ahora puedo subir de taquito. Sino lo que estudié, por favor, Señor, ayúdame a que pueda explicarlo y ser fiel y voy a usar la palabra. En este contexto, imagínense en un contexto donde no te quieren escuchar. Así, ¿qué crees vos? ¿Por qué estás preso vos acá? ¿Por predicar a otro Dios? Y él tenía que ser fiel. Y él tenía que decir, tenía que dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Tenía que dar sin temor el misterio del Evangelio, el misterio que fue revelado, que es el Evangelio, que es poder de Dios. Pablo había dicho, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero si él decía, no me avergüenzo, existía la posibilidad de avergonzarse. Bueno, y acá le está diciendo, yo no me quiero avergonzar, oren por mí, oren por mí. Yo no quiero cambiar el mensaje, no quiero adulterarlo. Sin temor y con denuedo, ¿sí? Si juntamos esas dos, sin temor y con denuedo, con valor, con valentía, yo quiero hablar. Sí, quiero dar a conocer el nombre del Señor. Debo hablar, dice allá llegando al final, al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Y uno se pregunta, ¿qué no conoce Pablo el Evangelio?
Si él lo escribió, lo explicó re bien. ¿Cómo debo? ¿Que se traba Pablo para hablar? Lo que él está diciendo es que el Señor le dé guía y fortaleza para usar las palabras justas, porque él confiaba tanto en la palabra de Dios y en el mensaje que él quería usar las palabras específicas para que impacten en las personas, para que el nombre de Dios sea exaltado, para que muchos sean salvos. Y nosotros sabemos por Filipenses que muchos de la casa de César, no sabemos cuántos, pero se convirtieron, dice, porque manda saludos a personas que se convirtieron en la casa de César. Y el apóstol Pablo termina ya en 2 de Timoteo diciendo: he peleado la buena batalla, acabado la carrera y guardado la fe. Eso significa que no se avergonzó. Eso significa que a pesar de la presión, él tuvo de nuevo valor para presentar el Evangelio, y al final de su vida miró para atrás y pudo decir. Y si lo juntamos con lo que él mismo escribió en Corintios: no yo, sino la gracia de Dios en mí me ayudó a ser fiel, a tener denuedo, a tener valor y a poner en alto el nombre del Señor. Para terminar ya, solo preguntarte si sos consciente de que sos un embajador del Señor. ¿Qué es ser un embajador? Es un representante, ¿sí?, que está de un país, en este caso representantes del cielo, representantes de Dios, en un lugar que no es el nuestro, pero estamos para representar a nuestro Rey con su mensaje. ¿Sos consciente de que sos un embajador del Señor? ¿Lo estás representando de la mejor manera? ¿Sos consciente de la batalla espiritual en la que estás? ¿Orás así, de esta manera, de la que estamos viendo acá? ¿Vas a comenzar a hacerlo por vos y por otros? Entonces no queremos terminar sin agradecer a Dios, porque pensaba, ¿no?, pertenecíamos a este grupo de Satanás. Y el Señor por gracia nos sacó de las garras de Satanás. Y no solo que nos sacó, sino que nos dio todos los recursos para poder representarlo y tener victoria en este mundo. Entonces, gracias a Dios por eso. Gracias porque Él vino a dar su vida por nosotros. Gracias por el Evangelio. Pero también no quiero terminar de preguntarte si estás en Cristo. Porque estás en Cristo o no estás en Cristo. Si estás en Cristo, sos salvo y tenés todos estos recursos para tener victoria. Pero si no estás en Cristo, no tenés estos recursos. Y como dijimos, el diablo va camino al infierno, tu vida también va camino al infierno. Necesitas arrepentirte de tus pecados que ofendieron a Dios. Necesitas arrepentirte y creer que Jesús, lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Murió en esa cruz como un sustituto, murió por los pecados. Resucitó al tercer día, lo que vamos a celebrar, resucitó al tercer día, para que todo aquel que se arrepiente de su pecado y cree en Jesús tenga vida eterna. En ese mismo instante el Señor te saca de las garras del diablo y te traslada al reino de su amado Hijo. Te da la salvación, te enriquece con toda riqueza espiritual. Te garantiza que un día vas a estar con Él en el cielo. Te da las arras del Espíritu, que es el Espíritu Santo que viene a vivir en tu vida. Y mientras le glorificás en esta tierra, aguardamos que un día Él venga para salvarnos. ¿Estás seguro que estás en Cristo? Si no estás en Cristo, corre a Él. ¿Cómo? En arrepentimiento y fe. Arrepentite y confía en Cristo para ser salvo. Y a los que ya somos creyentes, cristianos, no olvidemos que estamos en una batalla tremenda. Pero de nuestro lado está el Dios Trino. Tenemos
el poder del Dios Trino de nuestro lado. No lo desaprovechemos. Hagámoslo nuestro, orando. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por enseñarnos, por mostrarnos, por exhortarnos. Queremos pedirte perdón porque, como decíamos al principio, Dios, cuando se trata de la oración, siempre estamos en falta, Dios. Pero que este no sea un mensaje más, que sea un antes y un después de nuestra vida de oración. Por favor, Señor, ayúdanos a pensar, a seguir meditando y a que nuestra vida de oración cambie, Dios. No queremos, Señor, ser derrotados por el enemigo, no queremos ser descalificados, no queremos que nuestro matrimonio se arruine, nuestra familia, nuestra iglesia, pero por sobre todo, Dios, queremos que todo eso no pase para darte gloria, queremos serte leales, Dios. Pero no podemos en nuestra fuerza nada pensando en nosotros. Somos débiles, frágiles. De hecho, tu palabra nos llama ovejas, indefensos. Por eso necesitamos depender del buen pastor que ha dado su vida por nosotros. Y de todos los recursos que ya tenemos. Y como aprendimos, debemos hacerlos nuestros, debemos tenerlos en oración. Que así sea, Dios, por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.